Doncs m'alegra moltíssim presentar-vos el ponent que obrirà aquestes 60enes jornades de qüestions pastorals de Castelldaura, Father Stephen Langridge, prevere de l'arquidiòcesi de Southwark, que és la diòcesi de tot el sud de Londres i part també de la província, amb qui m'uneix una coneixença i una amistat des de fa uns 30 anys. Per comprendre des d'on ens parlarà, voldria assenyalar només quatre punts. Primer, la seva capacitat de contactar i connectar amb les persones. Només una petita anècdota, el vaig conèixer quan tenia 18-20 anys, no sé, estava perdut amb un mapa per Londres, vaig aixecar el cap i vaig veure un capellà que venia, no? Evidentment vaig tornar a mirar el mapa, vaig buscar alternatives, no em quedava en cap, total que vaig haver de demanar orientació, no? Doncs no només em va orientar, sinó que va tenir aquesta capacitat de connectar de tal manera que en menys d'una setmana estava a la seva parròquia i em va quedar claríssim que l'estiu següent, en lloc d'estar a la família on estàvem, seria molt més bé amb ell a la seva parròquia a Maidstone, i així doncs aquesta capacitat teva de connectar. No? Però alhora, i un segon punt a destacar d'ell, em sembla la seva capacitat d'anàlisi profund i pràctic de la realitat tant social com eclesial. Format a Oxford, on va estudiar-hi filosofia i teologia, després va entrar al seminari i es formà a Roma fent teologia a la Universitat Gregoriana i especialitzant-se després en patrologia a l'Augustinianum. Un tercer fil conductor, em sembla, de la seva biografia és el seu important paper, crec que reconegut a Anglaterra i a Gal·les, com a director de vocacions de l'arquebisbat de Southwark durant 10 anys i alguns d'ells també com a responsable de tota la conferència episcopal de Gal·les i d'Anglaterra, on en uns anys on hi havia uns reptes interessants per abordar, doncs va treballar amb eficàcia per acompanyar la crida, per fer-ne un acurat discerniment i també plantejar plans de formació de les vocacions de la seva diòcesi, de la seva arquidiòcesi i també de tot el Regne Unit, promovent un notable impuls vocacional. Tanmateix, durant aquests anys, pogué constatar un progressiu davallament de l'activitat parroquial. Llavors, i seria el quart i últim punt que voldria destacar, s'adonà de la necessitat d'eixamplar la mirada i conscient que la font d'on brollen tot tipus de vocacions és la vida eclesial, es va llançar al treball d'evangelització i la consegüent revitalització de les parròquies. Una mica en aquest moment fou nomenat, era l'any 2015, rector de la parròquia de Santa Elisabet de Portugal, al barri londinenc de Richmond, i va iniciar una renovació de la parròquia en clau d'evangelització. La seva expertesa va fer que l'any 2017 esdevingués el coach o acompanyant del projecte de renovació divina a tota Anglaterra, obtenint una visió més universal també de les iniciatives de renovació que estaven havent-hi a tot el món. L'evidència dels resultats aconseguits va fer que l'any 2023, poc més d'un any llarg, no arriba als 2 anys, l'arquebisbe John Wilson decidís nomenar-lo vicari episcopal per a la renovació de les parròquies de l'arquebisbat d'aquesta zona sud de Londres, per fer un replantejament profund de l'activitat pastoral de l'arxidiòcesi, de procurar la deguda formació per als preveres i l'aplicació pràctica d'aquests nous plantejaments. És a dir, per a generar esperança pastoral en la vida i ministeri dels preveres, anant més enllà d'una renovació estructural, podríem dir geogràfica, per entrar en un canvi de paradigma pastoral. No m'allargo més. Si bé ha pronunciat algunes conferències en l'àmbit en castellà, és en l'àmbit de parla anglesa, tant al Regne Unit com a Austràlia, Irlanda i Amèrica, on amb força freqüència és convidat per bisbes per ajudar-los a dialogar amb el seu clergat amb aquesta finalitat de replantejar la vida del ministeri ordenat des d'una esperança activa. Aquestes, doncs, són les raons per les quals ha estat convidat pels organitzadors d'aquestes jornades. El que ens dirà és fruit d'una dilatada experiència de 36 anys de ministeri presbiteral, essent sempre, excepte crec que són 3 anys que va tenir aquest càrrec a nivell nacional, doncs sempre rector d'alguna parròquia en la seva diòcesi.
on has dibuixat aquest marc. Li donem la paraula, agraint-li novament la seva disponibilitat per estar avui aquests dies amb nosaltres, ponència que porta el títol, com haureu pogut veure. Poden viure aquests ossos secs, renovació parroquial i sacerdotal en el jubileu de l'Esperança. Gràcies, Padre Stephen, per la teva presència. Gracias, David. No tengo ninguna idea de lo que ha dicho David. Y pido perdón porque no hablo catalán entonces, y tampoco hablo mucho español, pero voy a hablar, espero, más o menos en castellano. Pues es un privilegio dirigirme a vosotros hoy, este día en esta conferencia, que celebra dos hitos importantes. Es el 60º aniversario de las jornadas pastorales de Castelldaura y el año jubilar de la Esperanza. Portadores de Esperanza es el título de esta conferencia. Resalta un tema muy cercano al corazón del Papa Francisco y también de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, en su magnífica Carta Spe Salvi. Hoy en día, la identidad del presbítero, teológicamente hablando, está muy clara. No voy a decir chorradas. Sin embargo, existe una dificultad vital a la hora de vivir plenamente lo que somos en nuestras parroquias. Muchos sacerdotes en las parroquias han experimentado únicamente años de declive, lo cual ha minado su esperanza. Pero también, hoy en día, hay signos de una nueva primavera en la Iglesia en todo el mundo. A medida que los sacerdotes redescubren algunas de las dimensiones quizá olvidadas de lo que significa ser pastor y fomentar un espíritu de discipulado misionero en sus parroquias. Entre otras cosas, soy mentor en la Divine Renovation Network y en esa capacidad he trabajado con sacerdotes de todo el mundo, incluyendo aquí en España. Y había también un sacerdote de Barcelona. Hay una alegría particular en trabajar con sacerdotes y ver cómo no solo comienzan a atreverse a esperar que las cosas pueden ser diferentes, sino que también son testigos del inicio de una verdadera transformación en su ministerio parroquial. La convención pastoral de las parroquias es un tema de tal magnitud que solo puedo abordar superficialmente algunos aspectos esta mañana. Monseñor Jim Shea, un sacerdote norteamericano, en su libro From Christendom to Apostolic Mission, que lástimamente no existe en castellano o en catalán, señala que los avances de los últimos 100 años, cito, han transformado tanto nuestra forma de ser que una persona de hace 100 años estaba más cerca, tanto en modos de conciencia como en ritmos cotidianos de vida, de la época de Cristo que de la nuestra. Es decir, alguien que vivió hace un siglo estaba más cerca de los tiempos apostólicos que alguien que vive hoy. Y a mí me parece que eso es importante también por la pastoral de la Iglesia. Por tanto, quisiera reflexionar primero sobre cómo respondemos a los cambios en la sociedad. ¿Qué significa recuperar ese impulso que permitió a la Iglesia Apostólica crecer en un entorno cultural hostil? En segundo lugar, abordaré la cuestión de la identidad, en particular cómo el clericalismo nos hace ser autorreferenciales, centrados en la conversión, en la conservación, más que en la misión. En tercer lugar, hablaré de la prioridad de la evangelización, una palabra que no puedo decir en castellano, como priorizarla puede influir en tres aspectos de nuestro ministerio pastoral. Y finalmente, quisiera referirme al tipo de transformación que ya comenzamos a observar en parroquias renovados. Creo que todos coincidimos que en la Iglesia
que la Iglesia enfrenta hoy. Tengo un poco de picadillo con esto. Que la Iglesia enfrenta hoy numerosos desafíos. Si tuviera que resumir el principal cambio cultural que hace impacto a la Iglesia en el último siglo, señalaría la secularización de la sociedad. En la era de la cristiandad, instituciones como escuelas, universidades, hospitales e incluso el gobierno y las fuerzas del orden solían estar influidas por la misión de la Iglesia y la apoyaban, como estos apoyan al Cruz de Cristo. La expresión por Dios y por la patria lo ilustraba bien. Cuando ese marco de apoyo cultural desaparece, los efectos no son inmediatos. Se inicia un desgaste gradual que mina la fe y la práctica religiosa, a menudo de forma imperceptible. Sin embargo, a medida que el fervor religioso disminuye, también impacta nuestro ministerio. Consideremos lo que ocurre en muchas parroquias. Las personas asisten los domingos durante 40 minutos, una hora como máximo. Nosotros, el clero, les ofrecemos una homilía cuidadosamente preparada, por supuesto, y la Sagrada Comunión como granjeros colocando alimento a un comedero. Los participantes consumen, vuelven a casa y si fallecen, les enterramos. Ese es el cuidado pastoral en muchas parroquias. Una alimentación genérica y, si es necesario, un entierro. Lo demás queda hasta la próxima semana. En este modelo, el sacerdote se convierte en proveedor de servicios y los feligreses en consumidores de religión. Pero aquí radica un problema. Los consumidores de religión terminan consumiendo al sacerdote. Algo que yo observé como director de vocaciones fue como muchos jóvenes apasionados por su fe gravitaban hacia los nuevos movimientos, alejándose de sus parroquias locales. ¿Por qué? Porque buscaban entornos que saciaran su hambre espiritual y les involucraron profundamente en la evangelización y la misión. Para muchos, la parroquia se había reducido a un lugar donde recibir la comunión, pero poco más. La parroquia es más de esto. En muchas parroquias, el enfoque se limita al mantenimiento de infraestructuras, restaurar edificios, mediar disputas entre confradías o manejar trámites burocráticos. Estas tareas raramente revitalizan a los sacerdotes, especialmente a los sacerdotes jóvenes. Recuerdo una frase de San José María Escrivá: si no los haces chicos de oración, habrás desperdiciado a tu tiempo. Lo que energiza a los sacerdotes recién ordenados es transformar vidas y construir una iglesia de piedras vivas. La conversión pastoral implica llevar a las personas a encontrar a Jesús, reavivar su fe y enamorarse de la Eucaristía, los sacramentos y las Escrituras. También busca inspirar y formar a los feligreses para asumir la misión de la Iglesia, alcanzando no solo a quienes asisten ya a la misa, sino también a quienes están alejados de la Iglesia. En este año de Jubileo de la Esperanza, recuerdo la visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos. La esperanza no es un deseo genérico, sino la fuerza de la gracia en nosotros que genera una acción mirando al futuro confiados
en que ese futuro es parte del sueño de Dios para su iglesia. La esperanza nos recuerda que Dios no está limitado por el pasado. Puede dar vida incluso en las situaciones más desoladas, levantando un ejército poderoso de huesos secos. Pero, al igual que Ezequiel fue llamado a colaborar con Dios, nosotros también tenemos un papel específico que cumplir. Hace unos años, un autor americano, Simon Sinek, publicó Start with Why, Empieza con el Porqué, un libro que se convirtió en un éxito mundial. Su premisa es sencilla. Lo que hacemos debe nacer de una comprensión clara de quiénes somos. Muchas organizaciones fracasan porque pierden de vista su identidad y olvidan por qué existen. Y la Iglesia no está exenta de este riesgo. El Papa Francisco advierte con frecuencia sobre los peligros del clericalismo, un fenómeno donde el clero asume responsabilidades que corresponden a todos los bautizados, como el llamado a la santidad y a la misión. Una consecuencia del clericalismo es que la Iglesia empieza a centrarse cada vez más en sí misma. El corazón de la vida cristiana pasa del mundo exterior al templo. Esto encierra la actividad de la Iglesia dentro de sus paredes, generando una dependencia malsana. Los fieles necesitan que el sacerdote gestione todo, y el sacerdote necesita que los fieles lo necesiten. Como resultado, los laicos no están empoderados para asumir su corresponsabilidad en la misión de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia no existe para reorganizar bancos en un Titanic eclesial. Su propósito es salir al mundo, hacer nuevos discípulos, proclamar el Evangelio y transformar vidas. La parroquia debería ser un centro de formación, un núcleo misionero, ha de convertirse en una comunidad de comunidades, un santuario donde los cansados sacien su sed, pero también un espacio que forme a las personas para salir al mundo y transformarlo. Los fieles acuden para nutrirse con la palabra y los sacramentos, pero con un propósito claro, ser enviados como manos y pies de Cristo, llevando esperanza y misericordia a quienes más lo necesitan. Así lo proclamamos en el Benedictus cada mañana. Irás delante del Señor a preparar sus caminos, dando a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados. ¿Cuántas parroquias están realmente a la altura de esta visión? ¿Cuál es el porqué de la Iglesia? ¿Por qué existe? Jesús nos lo dice al final del Evangelio de San Mateo, en la Gran Comisión. Id y haced discípulos de todas las naciones. La Iglesia no existe para preservarse a sí misma ni sus tradiciones, sino para salir al encuentro, evangelizar y hacer discípulos. El Papa San Pablo VI lo expresó claramente. Dijo, la Iglesia existe para evangelizar. Es su identidad más profunda. Lo que hacemos fluye de lo que somos. Sin embargo, enfrentamos una crisis de identidad. Aunque reconocemos intelectualmente que la evangelización es esencial, en la práctica suele relegarse a favor de la catequesis, procesiones, fiestas, reuniones. Si bien estas actividades tienen su importancia, son secundarias frente a nuestra misión principal. La evangelización no es algo que podemos posponer para cuando haya tiempo. No es simplemente otra tarea entre muchas. Es nuestra razón de ser.
es nuestra identidad más profunda. Evangelizar no es solo algo que hacemos, es lo que somos. Como cristianos, estamos llamados a respirar santidad y exhalar evangelización. Intentar respirar sin exhalar es imposible. Explotaríamos. San José María Escrivá captó esta dualidad describiendo la vocación cristiana como una llamada a la santidad y al apostolado. Permítanme compartir algunos ejemplos de cómo la evangelización puede convertirse en el prisma a través del cual nuestro ministerio como pastores, predicadores y maestros puede renovar y transformar nuestras parroquias. Necesitamos redefinir qué entendemos por cuidado pastoral. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos dice: necesitamos pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Con demasiada frecuencia lo reducimos a atender a los enfermos, consolar a los moribundos o apoyar a quienes sufren. Aunque estas responsabilidades son vitales, no constituyen la tarea principal del pastor según las Escrituras. En términos bíblicos, el papel principal del pastor es guiar al rebaño, es el liderazgo. El pastor cuida de las ovejas, pero no permite que permanezcan estancadas. Si el rebaño se queda en un solo lugar, la tierra se vuelve estéril, el alimento escasea y las ovejas se debilitan. El pastor debe guiarlas hacia nuevos pastos y aguas cristalinas. De una experiencia autocentrada de la Iglesia a descubrir los vastos horizontes de corazones humanos que anhelen recibir la buena noticia de una nueva vida en Cristo, corazones que, de otro modo, estarán ante nosotros en el juicio, repitiendo las palabras del paralítico, hominem non habeo. En el modelo bíblico, el pastor lidera desde el frente, y las ovejas lo siguen. Es su liderazgo el que asegura que el rebaño prospere. Así, la tarea del pastor no es solo alimentar a las ovejas, sino guiarlas hacia lugares donde pueden florecer. Para ello, él necesita saber hacia dónde las está conduciendo. Necesita una visión. Un sacerdote debe nutrir a sus feligreses con la palabra de Dios y la Eucaristía, pero también guiarlos hacia afuera, para que asuman su lugar en la misión de la Iglesia, ser las manos y los pies de Cristo en el mundo, portadores de esperanza y mensajeros de la salvación. Al centrar nuestro enfoque en la evangelización, creamos discípulos, no consumidores, personas capacitadas para llevar a cabo el apostolado que les ha confiado, no refugiándose en el templo, sino inspirándose y equipándose para ser testigos de Cristo en el mundo. El objetivo final de la evangelización no es enseñar, sino formar discípulos. Un discípulo es alguien que elige vivir en relación con Jesús, respondiendo a su invitación: ven y sígueme. Predicación. Cuando preparamos una homilía, solemos comenzar con dos preguntas fundamentales: ¿qué quiero que sepan? ¿Y qué quiero que hagan? Sin embargo, hay una tercera pregunta crucial que debemos plantearnos: ¿a quién estoy predicando? En el pasado, era razonable asumir que quienes ocupaban los bancos de la Iglesia
eran creyentes que buscaban afirmación y guía para su vida cristiana. Hoy, en una sociedad postcristiana, especialmente en los pueblos grandes y las ciudades, esa suposición ya no es válida. Antes, la gente acudía a la iglesia porque eran creyentes. Hoy no podemos dar eso por sentado. Cada vez más, nuestra audiencia está compuesta por no creyentes o personas que luchan con dudas y preguntas. La principal preocupación de muchas personas cuando entran en una iglesia es: ¿pertenezco aquí? Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿qué tipo de experiencia tienen las personas a venir a mi parroquia? San José María insistía en que los centros de la obra tuvieron un ambiente acogedor y familiar. Entonces, ¿cómo podemos trasladar esa experiencia al domingo? En la bienvenida, en la música y en el mensaje que transmitimos en nuestras homilías. El Papa Francisco compara a la Iglesia con un hospital de campaña. En un hospital de campaña esperamos encontrar personas gravemente heridas. Nos encontraremos con personas moralmente débiles, cojas, requiantes, ciegas, confundidas y traumatizadas. Si comenzamos diciéndoles cómo deben comportarse, es probable que no vuelvan nunca más. El Santo Padre nos invita a redescubrir el arte de la predicación carismática. La predicación carismática toca los corazones y conduce a la fe. No se centra en lo que debemos hacer por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Como nos recuerda San Juan, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Hoy, la conversión de vida sigue a la conversión del corazón. Así que al predicar, nuestra tarea es hacer que el amor de Dios sea tan hermoso, tan atractivo y tan grande que desplace el dominio que el pecado ejerce sobre los corazones. Por lo tanto, la predicación carismática conduce a confiar en un Dios amoroso y misericordioso, lo que, a su vez, transforma nuestras vidas con su gracia. Enseñanza. Hablé recientemente con un obispo del sur de España sobre la renovación de sus diócesis. Le pregunté qué quería hacer. Y su respuesta fue que los sacerdotes debían mejorar su catequesis y enseñar más en las escuelas. Aunque bien intencionada, esta estrategia no aborda el problema de fondo, yo pienso. Enseñar es gratificante cuando los estudiantes tienen ganas de aprender, pero se convierte en un ejercicio doloroso cuando carecen de interés. Como dijo un profesor humorísticamente, al preguntar a sus chavales la diferencia entre ignorancia y apatía, un estudiante respondió: no lo sé y no me importa. Cuando confundimos evangelización con catequesis, tratamos la apatía como si fuera ignorancia. Suponemos que la falta de participación se debe a la carencia de conocimiento y respondemos ofreciendo más datos. Pero las personas no necesitan más información, necesitan transformación. Intentar llenar un corazón apático con información suele llevar al resentimiento, alejando
aún más a las personas de la iglesia. Es una tortura cuando no tienen deseo de aprender. Y yo pienso que debemos alejarnos de programas catequéticos que son como torturas medievales. La catequesis pertenece al discipulado, no a la evangelización. La palabra griega para discípulo, matetes, significa el que aprende. Los discípulos son estudiantes que tienen hambre de conocimiento y crecimiento. Después de la conversión, aprender se convierte en un gozo, una sed por conocer al amado. Un discípulo desea la catequesis, ese eco de la fe, un reflejo del amor que primero nos cautivó. En mi parroquia, en nuestra preparación para la confirmación, por ejemplo, dedicamos un trimestre a cultivar la amistad y disfrutar juntos, que los chavales invitan a sus amigos. El siguiente trimestre nos enfocamos en la evangelización, culminando en un retiro. Y después, quienes lo desean pueden solicitar catequesis para la confirmación. No tenemos esta idea que los que tienen esa edad, ese es el año de hacer la confirmación. La tasa de retención post-confirmación en una parroquia típica inglesa es entre 0 y 20%. En nuestra parroquia, utilizando este modelo, la tasa de retención es 95%. Transformar una parroquia en una iglesia verdaderamente misionera, pasar de estar centrada en sí misma a estar orientada hacia el exterior es un desafío, pero es posible. La renovación auténtica comienza cuando abrazamos nuestra misión. Primero, evangelizar, luego formar discípulos que finalmente llevarán el evangelio al mundo. ¿Cómo sería si la evangelización estuviera en el corazón de todo lo que hacemos? Una parroquia renovada prospera al centrarse en pilares fundamentales que impulsan la misión y el discipulado. Estos pilares. Evangelización. La evangelización es la proclamación explícita de Jesucristo. Si todo es evangelización, nada lo es verdaderamente. En esencia, debe conducir al discipulado. Así como la cola de un pez lo impulsa, la evangelización mueve la misión de la Iglesia. Discipulado. El discipulado es el proceso de madurar como hijos y hijas de Dios. Implica crecer en fe, comunidad, fraternidad y santidad, mientras descubrimos y usamos los dones de Dios para asumir nuestra corresponsabilidad por la misión de la Iglesia. Entonces, este pilar es donde encontramos la catequesis. La enseñanza permite a los creyentes profundizar en el amor de Dios y la obra salvadora de Jesús. La catequesis es significativa cuando las personas desean aplicar este conocimiento en sus vidas, creciendo en fe y comprensión. Entonces, hoy en día, la conversión de vida es consecuencia de un proceso de evangelización y formación. Después, fraternidad o comunión. La verdadera comunión va más allá del compañerismo. Es una comunidad significativa donde cada persona es conocida, cuidada y llamada a rendir cuentas, viviendo como una familia en Cristo. Las parroquias florecientes
necesitan grupos de compañerismo a mitad de semana. Al igual que en la obra donde los miembros de un centro se reúnen semanalmente para una comida y el círculo, esos encuentros semanales son esenciales. San Ignacio de Antioquía, escribiendo a los Efesios, dijo: intentad reuniros más frecuentemente para dar gracias a Dios y alabarle. Estos grupos pequeños permiten que una parroquia se convierta en una comunidad de comunidades. Y oración. La oración es el elevar el corazón y la mente a Dios, culminando en la Eucaristía. La liturgia debe ser alegre y reverente, evitando convertirse en rutina sin vida. Es ahí donde comienza y florece el amor por Dios. Y tercer pilar es la misión. La misión o servicio responde a la pregunta: ¿qué debo hacer? El Señor nos ha confiado talentos y carismas, somos todos diferentes. El Señor nos ha dado dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Una parroquia vibrante fomente una cultura donde cada persona contribuye en servicio y ministerio. Cuando una parroquia vive cuando evangeliza y forma nuevos discípulos, surgen 3 resultados transformadores. Ampliación del alcance. Muchas parroquias luchan porque dependemos de unas pocas personas, pero más discípulos significa más voluntarios. Así, la parroquia puede ir más allá de sus operaciones internas para involucrarse en la sociedad y servir a los marginados. Una iglesia que ignora a los pobres y necesitados no puede florecer. Las iglesias egoístas, como las personas egoístas, se marchitan y mueren solas. El ideal no es que unos pocos hacen del todo, pero que todos hacen algo. Segundo resultado es crecimiento financiero. Más discípulos también implica más generosidad. Cada parroquia tiene unos pocos donantes para restaurar quizá una imagen o reparar un órgano. Pero al formar discípulos con corazón misionero, más personas darán generosamente porque vean vidas transformadas. Cuando yo comencé mi parroquia actual, pedíamos 40.000 esterlinas, casi 50.000 euros al año. Ahora, no solo hemos recuperado las pérdidas y completado un proyecto de construcción que costó más que 1 millón de esterlinas, pero yo puedo contratar a 7 personas al tiempo completo o parcial y terminar el año en números negros, porque la gente ve los resultados y son más generosos. La generosidad aumenta porque las personas ven que sus contribuciones tienen un impacto, más de restaurar una imagen. Y aquellos con poco tiempo suelen ser muy generosos financieramente para apoyar la misión de la iglesia. Y también se nota un florecimiento de vocaciones. Una cultura de servicio inspira a las personas a hacerse preguntas más profundas, como ¿qué debo hacer con mi vida? Esto conduce a vocaciones que fortalecen el futuro de la iglesia. En mi parroquia actual tengo 2 hombres en el seminario, 3 listos para postularse para ir al seminario y 2 más aún en la escuela considerando la vocación sacerdotal. El cambio de la cultura de una parroquia cambia todo en la parroquia. A menudo me preguntan,
Es realmente posible. Estoy hablando en el Zafio diciendo chorrados. Es realmente posible convertirse en una iglesia misionera. Mi respuesta es sí, pero no es algo rápido ni sencillo. Pero yo he visto transformaciones en todo tipo de parroquias, grandes y pequeñas, urbanas y rurales. La clave no son los programas, sino el cambio cultural. La renovación ocurre cuando las personas encuentran a Jesús y abrazan su rol en la misión de la Iglesia. Se trata de pasar de una mentalidad introspectiva a una misión apostólica, orientada hacia afuera. Dejar de formar consumidores de religión y empezar a formar discípulos misioneros. La esperanza es incompatible con la comodidad y con el miedo, con la queja fácil y la superficialidad. La esperanza nos da la audacia para afrontar los retos de este cambio de época y dejar convertir nuestros corazones por la alegría del Evangelio. La renovación parroquial no consiste solo en mejorar programas o prácticas. Si solo cambiamos lo que hacemos, las personas podrían regresar a sus viejas costumbres. Pero cuando las vidas son transformadas por un encuentro con el Señor, no hay vuelta atrás. Es entonces cuando se produce un cambio cultural y lo que hoy parece extraordinario se vuelve a algo normal. La evangelización se convierte en un estilo de vida. Los feligreses pasan de ser consumidores pasivos a discípulos activos. Las personas comparten sus testimonios de cómo el Señor ha transformado sus vidas. Los grupos entre semana ofrecen apoyo, responsabilidad y crecimiento espiritual. El servicio y el ministerio florecen a medida que más personas contribuyen con su tiempo, talento y tesoro. Hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos secos? Ezequiel responde, tú lo sabes, Señor. En su corazón no cree que sea posible, pero da un paso con esperanza. Invoca al Espíritu sobre los huesos y el Señor levanta un gran ejército. Yo heredé una parroquia moribunda, devastada por el escándalo del abuso sexual clerical y bancarrota. Hoy está transformada. El arzobispo le llama un farol de la esperanza para toda la diócesis. Y lo mismo ocurre en parroquias por todo el mundo. No hay razón para que, con la gracia de Dios, esto no puede suceder en todas. Gracias.